Shakespeare fue uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. Seguramente lo has conocido por novelas como Romeo y Julieta o Hamlet. Sin embargo, alrededor de Shakespeare rondan dos maldiciones que han llenado a la gente de miedo. La primera y más conocida es la maldición de Macbeth. Macbeth es una tragedia escrita por Shakespeare que aborda la mutación de la personalidad del hombre ante la ambición y el poder. Llena de traiciones e injusticias, esta obra fue de las más populares en la vida del dramaturgo. Según la superstición escocesa, decir el nombre Macbeth dentro de un teatro puede causar un desastre mortal. No se sabe de dónde viene la maldición, pero hay quienes culpan a Shakespeare por incluir conjuros de magia negra y verdaderas maldiciones. Algunos dicen que a las brujas reales de la época de Shakespeare no les gustó el trato recibido en la obra, y por eso la maldijeron. Desde el estreno de la obra, han sucedido múltiples accidentes y situaciones tenebrosas. Una de ellas, en 1848 en Nueva York, cuando se produjo una pelea en el Astor Opera House entre los seguidores de dos actores, en la que murieron 22 personas y hubo más de 100 heridos. Mientras que en 1942, 3 actores murieron y el diseñador de escena se suicidó durante la obra. La segunda maldición de Shakespeare se encuentra en su tumba escrita en su lápida, donde se puede leer un epitafio para aquellos que lo molestaran en su descanso eterno, la cual dice: «Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos». Se cree que el miedo que tenía Shakespeare porque sus restos fueran exhumados lo llevó a escribir esta maldición, ya que en aquella época, cuando había necesidad de espacio para nuevas sepulturas, era necesario vaciar las antiguas. En 1991 fue descubierto en los Alpes el cadáver de un hombre que vivió durante el año 3255 a.C. Su cuerpo estuvo congelado por casi 5300 años, los cuales sirvieron para que quedara momificado por las bajas temperaturas y sus restos estuvieran bien conservados, hasta que un par de alpinistas alemanes encontraron su cuerpo. Lo que no sabían es que al interrumpir su descanso traería una serie de tragedias para las personas que estuvieran relacionadas al apodado Hombre de Hielo. El primero fue el forense Rainer Henn, quien fue la persona que recogió el cadáver y la introdujo en una bolsa de plástico para trasladarla. Rainer fallecería en un choque automovilístico cuando irónicamente iba en camino para una conferencia en donde hablaría sobre su descubrimiento de Ötzi. Luego le seguiría el montañista Kurt Fritz, quien también fue la persona en ayudar a trasladar el cadáver. Este fallecería tras una avalancha. La última muerte sería del autor original del descubrimiento, Helmut Simon, quien en 2004 saldría a practicar montañismo cerca del lugar donde se encontró a Ötzi. Sin embargo, Helmut nunca regresaría. Simon sería encontrado una semana después en un abismo a 240 metros, justo en la misma posición en la que fue encontrado Ötzi. En 1941, un equipo de arqueólogos soviéticos encontraron la tumba de Timur en el mausoleo de los reyes. En ese momento, era claro que se habían encontrado restos importantes de la historia, ya que Timur fue el último gran emperador mongol. Se le conoce además por las grandes masacres que llevaba a cabo al invadir territorios y conquistar. Se dice que prometía a sus enemigos que no habría sangre si se rendían, esto para después enterrarlos en fosas comunes. Además de que dejaba grandes pirámides de cráneos humanos y reducía a cenizas grandes ciudades. Cuando Timur murió a los 68 años, demandó un texto en su tumba, el cual, según muchas personas, trajo una tragedia histórica. El texto decía: «Cuando resucite de entre los muertos, el mundo temblará, y quien perturbe mi tumba, desatará un invasor más terrible que yo». El 20 de junio de 1941, el cuerpo de Timur fue exhumado para su estudio. 2 días después, la maldición sería presente, y aparecería el terrible invasor que Timur predijo: Adolf Hitler. Hitler invadiría territorio ruso lanzando la Operación Barbarroja, donde 3 millones de soldados alemanes invadirían Rusia, provocando que 1 millón de judíos fueran asesinados. El faraón Tutankamón es uno de los faraones más conocidos del mundo, ya que ascendió al trono cuando tenía solo 9 años, aunque su reinado fue uno de los más cortos, pues este moriría a los 19 años. La importancia de este faraón se deriva que su tumba fue encontrada en perfecto estado, conteniendo grandes tesoros en su sarcófago y conocimiento al mundo moderno. Sin embargo, Tutankamón ganó más fama por la maldición que ha conllevado su descubrimiento, trayendo desgracias a los arqueólogos que lo encontraron.
Cuando la tumba de Tutankamón fue encontrada en 1922 por el egiptólogo Howard Carter, empezaron a ocurrir las extrañas muertes de personas relacionadas a la tumba. Lord Carnarvon fue el hombre que pereció primero, ya que él había financiado la excavación. Este murió tras ser picado por un mosquito en la mejilla. Tras afeitarse, habría contraído una fuerte infección, la cual terminaría convirtiéndose en una fuerte neumonía que acabaría con su vida. También fallecería Arthur Mace, quien dio el último golpe al muro de la cámara del faraón. Este fallecería a causas inexplicables. La secretaria de Howard Carter fallecería de un infarto. La lista de personas que han tenido esta suerte relacionada al faraón ha sido larga, ya que no es de extrañar, pues Howard Carter, a pesar de no ser creyente de esta maldición, afirmó que había un texto en la recámara del faraón, con la leyenda escrita que decía: "La muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón". Howard Carter fallecería a los 64 años. Aunque muchos se preguntan por qué no fue víctima de la maldición del faraón, se cree que fue por el anillo que usaba. Carter encontraría el famoso anillo Atlante en el Valle de los Reyes, en la tumba de un sacerdote egipcio. Nunca se separó de su anillo, y por eso se cree que pudo burlar a la leyenda de la famosa maldición. Un dato curioso es que Howard Carter llevaba consigo un canario a cualquier viaje a donde él iba. Días antes de encontrar la tumba del faraón, una cobra devoró a dicho canario. Esto fue tomado por varios como una mala señal, ya que la cobra representa a la diosa Uadiet, la cual era la protectora del faraón. James Dean fue un actor estadounidense que ganó gran fama y popularidad durante los años 50 por películas como Al este del Edén o Rebelde sin causa, subiendo la pendiente hacia la fama y el éxito en plena juventud de su carrera. James era un gran amante de la velocidad y los autos, sin darse cuenta que su pasión por ella sería la causante de su propia muerte. A los 24 años, James decidió unirse a una carrera en California, celebrada en Paso Robles. Dado que su auto Lotus MK10 con el que competiría no llegó a tiempo, tuvo que aceptar la oferta de tomar el auto de su amigo, usar un Porsche 550 Spider. Cuando James se dirigía a la carrera, fue detenido por un policía, el cual le advirtió que redujera la velocidad, ya que el Porsche en el que iba era bastante veloz. Aunque James libró la multa por ser famoso, moriría 2 horas después, ya que chocaría contra un auto al final del cruce, perdiendo el control e impactando contra un poste de frente. Al quedar gravemente herido, James moriría de camino al hospital. A partir de ahí, comenzaría la famosa leyenda del auto maldito. George Barris, quien fue la persona que le dio el auto a James, estaría dispuesto a vender el auto después del choque. Cuando la grúa llevaba al Spider al taller de Barris, las cuerdas que lo sostenían se rompieron, haciendo que el auto cayera sobre uno de los mecánicos, rompiéndole ambas piernas. Barris desmontó el auto y vendió las partes, pero la cosa no quedaría ahí, ya que el hombre que compró el motor del carro moriría tras chocar contra un árbol, además de que un hombre perdería un brazo al tratar de robarse el volante del Spider, y el taller donde estaban las piezas sufrió un incendio en el cual todo quedaría carbonizado, excepto las piezas del auto Spider. Superman es uno de los superhéroes más conocidos de la historia. Desde su creación en 1938 hasta la actualidad sigue creando mercancías y fortunas. Sin embargo, hay una oscura historia detrás de los actores que le han dado vida en la pantalla grande, los cuales, después de interpretarlo, sus vidas nunca fueron las mismas. Todo inició con sus propios creadores, los cuales, a pesar del éxito de Superman en sus cómics, tuvieron problemas con los derechos de autor, lo que llevó a un extraño y fatal final para ellos, dado que su dibujante perdería la vista y su guionista moriría en la bancarrota. Jerry Siegel, quien era el coautor de Superman, dijo: "Las publicaciones de Superman mataron mis días, asesinaron mis noches y estrangularon mi carrera. Yo, Jerry Siegel, coautor de Superman, maldigo la película de Superman". Tras una entrevista en 1975, Jerry afirmó que no tuvieron ningún beneficio financiero a pesar de ser los mismos creadores del Hombre de Acero, lo cual generó mucho enojo, conduciéndolos a un odio a su propia creación. A lo largo del tiempo, han sido múltiples actores los que le han dado vida en el cine. Antes de su primera película, Bud Collyer le dio vida al prestar su voz en la radionovela de Superman, en 1940. Curiosamente, a pesar de su buena salud, este fallecería sorpresivamente por una enfermedad cardíaca. Kirk Kalin, actor que interpretó a Superman en 1948, fue encasillado en el personaje y nunca más actuó en ninguna otra película. George Reeves, quien fue Superman en 1951, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza.
A pesar de las investigaciones, nunca se supo si fue un asesinato o un suicidio. Christopher Reeve, actor de Superman en 1978, siendo el más popular en la fecha, tuvo un accidente mientras montaba a caballo. Este caería de una forma muy brusca, quedando tetrapléjico de por vida. Años más tarde, en 2004, fallecería por múltiples infecciones, terminando con la vida del que alguna vez fue el Hombre de Acero. Brandon Routh interpretaría a Superman en 2006. Sin embargo, después de su actuación, ninguna empresa quiso contratarlo, y actualmente ha tenido roles pequeños en series y en películas. Aunque actualmente Henry Cavill interpreta a Superman en la pantalla grande, no se sabe si la popular maldición cobrará su deuda con él también, o si ha sido la única persona que ha burlado a la famosa maldición de Superman.